Un nombre que inspiraba confianza en el mundo de la gimnasia, pero que escondía un oscuro secreto. Durante décadas, Larry Nassar se presentó como el médico de confianza de las atletas más destacadas de Estados Unidos. Sin embargo, tras esa fachada de profesionalismo, se ocultaba uno de los mayores depredadores sexuales en la historia del deporte. Más de 300 víctimas, un sistema que encubrió el abuso, un juicio que estremeció al mundo. ¿Cómo fue posible que este hombre engañara a tantas personas durante tanto tiempo? ¿Qué papel jugaron las instituciones que lo protegieron? En este video, desentrañamos el caso criminal de Larry Nassar, el escándalo que sacudió a USA Gymnastics y cambió para siempre la protección de los atletas. Quédate hasta el final y descubre cómo la verdad finalmente salió a la luz. Si te gusta el contenido sobre crímenes reales, suscríbete a La Historia y el Crimen y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. El caso criminal de Larry Nassar. Abuso y justicia en el deporte estadounidense. Larry Nassar, exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan, fue el centro de uno de los mayores escándalos de abuso sexual en la historia del deporte. Durante más de 2 décadas, Nassar abusó de cientos de jóvenes atletas bajo el pretexto de tratamientos médicos, aprovechándose de su posición de poder y de la confianza depositada en él por instituciones deportivas de alto nivel. Antecedentes y patrón de abuso. Desde la década de 1990, Nassar trabajó con gimnastas de élite, incluyendo medallistas olímpicas como Simone Biles, Ali Raisman y Michaela Maroney. Usando su rol como médico, convencía a sus víctimas de que sus tácticas eran tratamientos legítimos para el dolor y las lesiones deportivas. Sin supervisión y con el respaldo de organizaciones como USA Gymnastics y la Universidad Estatal de Michigan, sus crímenes pasaron desapercibidos durante años. Las denuncias y el escándalo público. En 2016, el diario Indianapolis Star publicó un reportaje sobre abusos dentro de USA Gymnastics, lo que llevó a varias atletas a presentar denuncias contra Nassar. Pronto, decenas de víctimas, incluyendo menores de edad, comenzaron a dar sus testimonios, revelando un patrón de abuso sistemático. El caso cobró notoriedad cuando, en 2017 y 2018, más de 150 sobrevivientes testificaron en un tribunal en Michigan, incluyendo gimnastas olímpicas y deportistas de distintas disciplinas. Sus declaraciones impactaron al país y al mundo, destapando el encubrimiento de los abusos por parte de instituciones deportivas. Condenas y repercusiones. Nassar fue arrestado en diciembre de 2016 y se declaró culpable de cargos de abuso sexual y posesión de pornografía infantil. En enero de 2018, fue sentenciado a 175 años de prisión por abuso sexual y, posteriormente, recibió una condena adicional de 60 años por posesión de pornografía infantil. El escándalo llevó a la renuncia de altos ejecutivos de USA Gymnastics, la Universidad Estatal de Michigan y el Comité Olímpico de EEUU, además de demandas multimillonarias contra estas instituciones.
En 2021, las víctimas recibieron una compensación de $380 millones en un acuerdo legal, una de las mayores indemnizaciones en la historia del deporte. Legado y cambios en la protección de atletas. El caso de Larry Nassar impulsó reformas en la protección de deportistas, incluyendo nuevas leyes para prevenir abusos y exigir mayor supervisión en federaciones deportivas. Además, motivó a más víctimas de abuso en el deporte y otras áreas a denunciar casos de violencia sexual. A pesar de la condena de Nassar, su caso sigue siendo un recordatorio de la necesidad de vigilancia, justicia y apoyo a las víctimas para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. Larry Nassar recibió múltiples puñaladas en una prisión de Florida durante una pelea con otro recluso. De acuerdo con medios internacionales, Nassar fue apuñalado un total de 10 veces, 2 en el cuello, 2 en la espalda y 6 en el pecho. Un comunicado de la Oficina de Prisiones confirmó que el recluso fue agredido a las 2:35 p.m. del domingo 9 de julio en una penitenciaría estadounidense. Según el informe, se lleva adelante una investigación interna sobre el incidente. El recluso fue trasladado a un hospital local. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre Larry Nassar. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.